Buenos días, hermanos. Es una breve reflexión sobre el día de la Reforma. Hoy domingo 28 de octubre de 2018, en conmemoración del 501 aniversario del inicio del movimiento de la Reforma Protestante. Y le he titulado La reflexión teológica como el camino a la unidad y a la santidad de la Iglesia. Los reformadores, al volver a las Escrituras, retomaron el camino que había establecido el apóstol Pablo para hacer que los creyentes gentiles tuvieran la correcta cosmovisión. Esto es, el camino del quehacer teológico como la forma para que la iglesia fuera unida y santa. El apóstol, al tener una iglesia gentil diversa y politeísta, procuró que todos los nuevos creyentes tuvieran una misma manera de ver la vida, una misma forma de responder a las preguntas esenciales del ser humano. ¿Quién es el Dios verdadero? Y junto a ello, ¿quién es el pueblo de Dios? Y hacia dónde se dirige el destino del mundo. Es decir, ¿cuál es el propósito de Dios para todo? Pablo procuró que mediante el quehacer teológico, que cada creyente formara una cosmovisión bíblica y con base en ella tener unidad de pensamiento y de propósito en la naciente iglesia cristiana. Así que lo que está detrás del movimiento de reforma es un regresar a la Escritura, y al regresar a la Escritura regresaron también al quehacer teológico como la actividad central de la iglesia. El apóstol, por ejemplo, no envió a las iglesias cartas con listas de reglas morales, dogmas, credos, catecismos, aunque algunos de ellos son útiles, sino que les envió cartas que son tratados teológicos, las cuales los llevarían a una modificación de su cosmovisión y de ahí a un cambio de valores, a una nueva manera de relacionarse social y culturalmente y como resultado a una conducta distintiva. Los reformadores, al volver a las Escrituras, trabajaron como teólogos, aunque al mismo tiempo ejercieron el trabajo pastoral. R.C. Sproul escribía: cada uno tenía su propia personalidad, su propio énfasis, su propia vocación. Difirieron en personalidad, en estilos e incluso en puntos de doctrina. Sin embargo, hay un punto de similitud que compartieron. Todos fueron eruditos y pastores. Todos eran académicos de clase mundial que al mismo tiempo servían a la iglesia como pastores. Así que los reformadores volvieron a esta esencia y a este lema que dice un teólogo inglés: dale a un hombre un dogma y lo mantendrás a salvo mientras el dogma no sea cuestionado. Enséñale a pensar teológicamente, cristológicamente, y será una parte valiosa de la iglesia mientras lo siga haciendo. Así que el quehacer teológico lleva a las personas a la madurez espiritual. No los mantiene dependientes del líder. Y cada generación debe servirse de la reforma de la misma manera, no yendo al pasado para encontrar todas las respuestas y tomarlas sin cuestionarlas nada más porque así lo dijo Lutero o Calvino. El quehacer teológico obliga a que cada generación se haga de nuevo las grandes preguntas y las responda bíblicamente. La iglesia solo estará unida y caminando en santidad cuando haga de la teología su actividad primordial, central, básica. Ahora, esta teología es una actividad para todo el pueblo de Dios, cada uno de acuerdo a sus dones y habilidades. No queremos o no decimos con ello que todos educados en un seminario y sabiendo griego y hebreo, pero sí todos fieles creyentes en Cristo. De hecho, este fue el énfasis de los reformadores y por eso llevaron la Biblia al idioma del pueblo, ya sea la traducción al inglés, al alemán, al español, al francés. Fue con la idea de que todos pudieran realizar este trabajo de reflexión teológica y no solamente el clero educado. La reflexión teológica volvió a ser la actividad primordial de la iglesia. Y con ello, entonces, como dijera el apóstol Pablo, sean todos de un mismo sentir, es decir, de una misma forma de pensar, con una unidad de pensamiento entre los creyentes y por lo tanto también
un reconocimiento de quiénes son ellos ahora en Cristo y un caminar hacia la santidad juntos. La reflexión teológica está detrás de esa cultura de persuasión de las que nos habla Arturo Terrazas en su comentario que mencionaba el año pasado. Cierto, hay doctrina ahí y hay doctrinas esenciales como la justificación por la fe, y hay una persuasión para que todos los creyentes pudieran conocerlo. Por eso ellos empezaron, en primer lugar, con una traducción de la Biblia, pero no se quedaron ahí, sino que, tenemos como trasfondo, por ejemplo, el Nuevo Testamento de Erasmo y el Antiguo Testamento de Bomber, que ahí teníamos ya la Biblia en griego y en hebreo, para entonces esto ser utilizado por los reformadores para llevar la palabra del Señor al idioma del pueblo. Lutero en el 1522 traduce el Nuevo Testamento al alemán, y por ahí tenemos otras traducciones. ¿Y qué es lo que hacían con esto? Que el pueblo pudiera pensar bíblicamente, teológicamente, que pudiera hacer la reflexión y no solamente recibir la enseñanza. Y ahí estuvo el gran cambio. Y ahí entonces no solamente se les decía que eres salvo y justificado por la fe, sino que ellos mismos lo podían estudiar en la Escritura y reflexionar sobre sus implicaciones. Y si somos justificados por la fe, entonces todos correspondemos a la misma mesa del Señor, como hemos visto en el estudio de Gálatas, porque ahora en Cristo Jesús ya no hay esa diferencia, sino que pertenecemos a un mismo pueblo, a un mismo pueblo que reflexiona, que es un pueblo pensante, que no es un pueblo que conoce según la sabiduría de este mundo, no es un pueblo que conoce según la carne, sino que es una nueva forma de conocimiento, que es el amor, que ahora entra en una relación de comunión y de amor con Dios, y entonces no solamente es conocido por Dios, sino que también conoce a Dios, y también entra en una forma de comunión y de relación unos con otros que fomenta la unidad, la santidad, el servicio al Señor, la adoración, la oración, las misiones. Y eso es lo que tenemos ahí de trasfondo de este quehacer teológico que enfatizaron los reformadores. Así que ellos, después de llevar la Biblia, no solamente se concretaron a llevar la Biblia al idioma del pueblo, sino que empezaron a predicar en el idioma del pueblo. Se quitaron las misas en latín, ¿verdad? Y dijeron, ahora el pueblo lee en su idioma y va a escuchar la predicación en su idioma, y va a ser una predicación expositiva en su idioma. Y de ahí empezaron a publicarse por escrito los sermones y comentarios bíblicos de los reformadores. Pero no solamente llegó ahí, sino que ahora esto también llevó a himnos en el idioma del pueblo. Porque ahora el pueblo tiene que, en esa reflexión teológica, en ese quehacer teológico, expresarse por medio de adoración. Y adorar a Dios en el idioma del pueblo. No nada más el canto que estaba por acá entre los clérigos, sino el del pueblo, como un sacerdocio santo que ofrece alabanzas al Señor. Hay una expresión ahí de adoración y de oración. Después de llevarse no solamente la Biblia, las predicaciones y también los himnos, hubo un trabajo en catecismos, en educación del pueblo, en la institución de la religión cristiana, por ejemplo, en algunos tratados teológicos para que ellos lo tuvieran. Hubo un trabajo a través también de las universidades, y ahí empezaron a formarse todo este trabajo, unos esfuerzos misioneros porque llevaba hacia allá también. Hubo una unidad en los refugios, tanto en Ginebra como Emden. Londres también fue como un refugio para los perseguidos. Había una cultura de pertenencia, un desarrollo de la liturgia, un sentido de que esta es ahora mi iglesia. Abandonaron una iglesia que ya tenía toda una formación y salen. ¿Y cómo logras que la gente que tiene su iglesia salga? ¿Y a qué? ¿Y cómo es? ¿Y cuál es la forma? Bueno, lo que está detrás es la reflexión teológica.
el que las personas pudieran ejercitar esa reflexión teológica como un quehacer primordial de la iglesia, lleva a la iglesia entonces a la unidad y a la santidad. Ahí hay un tipo nuevo de conocimiento, de manera que dice el apóstol Pablo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque ahora estamos en Cristo y todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y les dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese transformarse en ese nuevo conocimiento con este pueblo de Dios nos lleva entonces a la unidad, a la adoración, a la santidad. Este nuevo tipo de tarea, es decir, la teología, está basada en la Escritura y es expresada en adoración, en oración y en reconocerse como parte de la historia de Dios. Por tanto, para Pablo, así como para los reformadores, el nuevo tipo de tarea de la iglesia es la reflexión teológica en oración, en las Escrituras, sobre quién es Dios, quién es su pueblo y hacia dónde se dirige todo en este mundo. No como un ejercicio abstracto, intelectual, para los que les gusta hacer nada más ideas en esquemas y diagramas y lindas tablas. Ahí me vi yo reflejado, ¿verdad? No, este quehacer teológico estaría de toda la iglesia. Esa fue la gran diferencia que hicieron los reformadores. Este quehacer teológico, esta reflexión teológica es tuya y mía. No es solamente del liderazgo. Y esa fue la gran diferencia. Este quehacer teológico es la tarea de toda la iglesia, una tarea necesaria para que como pueblo de Dios en Cristo y en el Espíritu lleguemos a ser lo que se supone que debemos de ser. Si reflexionamos en las doctrinas reformadas y vemos en ellas pues todo lo de la justificación por la fe y lo que implica en la unidad de la iglesia, podemos observar también que hay una unidad entre la iglesia del Señor, entre los creyentes, y que es una señal para las potestades celestiales de la sabiduría, la gracia y la gran victoria de nuestro buen Dios en Jesucristo. Sería bueno que agregáramos a los mandatos de unos a otros que vemos en la Biblia, algo así que dijera como reflexionemos teológicamente en oración unos a otros, porque ese sería el quehacer central. Si descuidamos cualquier otro, este es el que nos va otra vez a orientar y a señalar y a guiar otra vez en el camino. La reflexión teológica en oración, en el Espíritu, en unidad. De ahí partirá nuestra vida de santidad, de unidad, de oración, de testimonio al mundo. Y entonces sí, podremos decir como los reformadores, post tenebrax luz. Porque ahí es a donde fueron, a la Escritura. Y después de las tinieblas, luz. No podemos desechar nosotros la reflexión teológica. Es esencial, básica. Es nuestra herencia de la Reforma. Es lo que vemos en la Escritura. Gracias. Que vino a hacer el apóstol Pablo. Y entonces sí, todos a la madurez. Pero no hay otro camino. No hay otro camino que sea el que nos lleve a través de la Escritura. Y eso es lo que estamos intentando hacer por medio de estudios, predicaciones, cantos, himnos y todo momento de edificación conforme a la palabra a través del año, unos a otros. Reflexionemos teológicamente en oración unos a otros. Gracias a nuestro hermano José Luis. Vamos a ponernos nuevamente de pie, hermano.